María se despertaba cada mañana a las 6:30, como lo había hecho durante los últimos 12 años. El despertador junto a su cama era viejo y hacía un ruido metálico, pero cumplía su función. Se levantaba de la cama sigilosamente, intentando no despertar a su marido, David, que trabajaba hasta tarde en su despacho de contabilidad. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos mientras se dirigía a la pequeña cocina de su modesta casa de 2 habitaciones. Su casa no era lujosa, pero era suya. Las paredes necesitaban una mano de pintura fresca, y los armarios de la cocina habían tenido mejores días, pero María había aprendido a encontrar la belleza en las cosas sencillas. Ponía la tetera y empezaba a preparar el almuerzo de David para el trabajo. 2 rebanadas de pan, un poco de pollo sobrante de la cena, una manzana y un pequeño termo de café. Siempre la misma rutina, siempre el mismo cuidado puesto en cada detalle. Después de que David se fuera al trabajo con un beso rápido en la frente, María comenzaba su día. Primero, ordenaba la casa, lo cual nunca le llevaba mucho tiempo, ya que no había mucho desorden. Luego venía la compra. Conocía a todos los dueños de tiendas del barrio por su nombre. La señora Park, en el puesto de verduras, siempre le guardaba los mejores tomates a ella, el señor Johnson. En la tienda de la esquina, preguntaba por el trabajo de David y contaba historias sobre sus nietos. A María le encantaban estas pequeñas conversaciones. La hacían sentir conectada con el mundo, aunque su vida fuera bastante sencilla. Caminaba por las calles del barrio, con su bolsa de tela, observando el cambio de estaciones a través de los árboles y jardines. En primavera, se detenía a admirar los cerezos en flor. En otoño, recogía hojas de colores para prensarlas en libros viejos. Pero había algo que la mayoría de la gente desconocía. María, escondida en el último cajón de la cómoda de su dormitorio, cuidadosamente envuelta en un viejo pañuelo de seda, tenía una colección de partituras. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y algunas tenían pequeños desgarros en los bordes. No eran piezas musicales cualquiera. Eran composiciones clásicas, algunas bastante avanzadas, todas escritas con la cuidadosa caligrafía de su abuela. La abuela de María, Lily, había sido una mujer extraordinaria. En China, antes de que la familia se mudara a Estados Unidos, Lily había estudiado en un prestigioso conservatorio de música. Soñaba con ser concertista de piano, tocando en grandes salas para un público que se quedaría pendiente de cada nota. Pero la vida tenía otros planes. Llegó la guerra, luego la inmigración, y luego la lucha de empezar de cero en un nuevo país. Lily nunca pudo perseguir sus sueños musicales, pero nunca perdió su amor por el piano. De pequeña, María pasaba horas en el pequeño piano vertical de su abuela. Lily guiaba sus pequeños dedos por las teclas, enseñándole escalas y melodías sencillas. María recordaba el aroma del perfume de lavanda de su abuela y cómo se le iluminaban los ojos cuando tocaba una pieza correctamente. Esas clases de piano no se trataban solo de música. Se trataban de disciplina, belleza y de encontrar algo valioso en la vida cotidiana. Lily le contaba historias a María mientras practicaban. Historias sobre compositores famosos que superaron grandes dificultades. Historias sobre música que podía sanar corazones rotos y unir a las personas. Decía que la música era como un lenguaje secreto que podía hablar directamente al alma de las personas. María creía cada palabra. A medida que María crecía, su talento se hizo más evidente. A los 15 años, podía tocar piezas que impresionaban incluso a su profesor de música del instituto. Sus dedos se movían por las teclas con gracia natural, y tenía una capacidad inusual para sentir la emoción detrás de cada nota. Su abuela se sentaba en un rincón de la habitación, con lágrimas de orgullo en los ojos, sabiendo que María había heredado no solo su habilidad musical, sino también su profunda comprensión de lo que la música podía significar. Había sueños en aquel entonces. Sueños de escuela de música, de actuaciones, de una vida llena de hermosos sonidos y un público agradecido. El profesor de música de María en el instituto,
el señor Peterson, la animó a presentarse a audiciones para universidades de música. Dijo que tenía un talento excepcional que no debería desperdiciar. Por un breve momento, pareció que esos sueños podrían hacerse realidad, pero luego la realidad se impuso. La escuela de música era cara, más cara de lo que la familia de María podía permitirse. Sus padres trabajaban duro solo para cubrir sus necesidades básicas. Su padre conducía un camión de reparto y su madre limpiaba oficinas por la noche. Estaban orgullosos del talento de María, pero también eran personas prácticas. Le sugirieron que estudiara algo más estable, algo que le garantizara unos ingresos estables. María lo entendió. Se matriculó en un colegio comunitario para estudiar administración de empresas, diciéndose a sí misma que la música siempre sería su afición. Pero con el paso de los meses, la escuela se volvió más exigente. Entonces conoció a David en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era amable, estable y hablaba de construir una vida sencilla y cómoda juntos. Cuando le propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, María dijo que sí sin dudarlo. La decisión de vender su piano llegó 3 años después de su boda. David había sido despedido de su trabajo anterior y andaban muy justos de dinero. Necesitaban pagar el alquiler, comprar comida y, de alguna manera, llegar a fin de mes. El piano en su pequeña sala de estar de repente les pareció un lujo que no podían permitirse. María encontró un comprador a través de un anuncio en el periódico. Una familia joven con una hija que quería aprender el día que recogieron el piano. María sintió como si se despidiera de una parte de sí misma. Se quedó de pie en el espacio vacío donde solía estar, pasando la mano por las marcas que las patas habían dejado en la alfombra. Esa noche, guardó cuidadosamente todas sus partituras, incluidas las preciosas composiciones de su abuela. Se dijo a sí misma que era solo temporal, que algún día tendría otro piano, pero ese día nunca llegó. La vida volvió a su cómoda rutina. David encontró un nuevo trabajo. Pintaron la sala de estar y compraron una pequeña mesa de comedor para llenar el espacio donde había estado el piano. María aprendió a cocinar nuevas recetas, empezó un pequeño huerto en el patio trasero y encontró satisfacción en el ritmo de la vida doméstica. Aún así, a veces, tarde por la noche, cuando David dormía y la casa estaba en silencio, María sacaba esos viejos libros de partituras. Se sentaba en el borde de la cama, pasando los dedos sobre las notas, escuchando las melodías en su mente. Sus dedos se movían ligeramente como si estuviera tocando teclas invisibles. La memoria muscular seguía ahí, esperando pacientemente después de todos estos años. Nunca le contó a David sobre esos momentos nocturnos con su música. No creía que lo entendiera. David era un hombre práctico que lidiaba con números y hojas de cálculo. Sabía que ella tocaba el piano, pero nunca la había oído tocar. Para él, era solo algo del pasado, como un pasatiempo de la infancia que la gente deja de lado naturalmente. María se había convencido de que era feliz con su vida sencilla. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, en la forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, en la satisfacción de una comida perfectamente preparada, en la paz de trabajar en su jardín. Se decía a sí misma que no todos estaban destinados a grandes sueños y que había honor en vivir una vida tranquila y dedicada. Pero en el fondo, en un lugar que rara vez se permitía visitar, la música seguía viva. Vivía entre los latidos de su corazón, en el ritmo de sus tareas diarias, en la forma en que tarareaba suavemente mientras preparaba la cena. La música era paciente, esperando el momento oportuno para resurgir, aunque María no tenía ni idea de que ese momento llegaría pronto. Era un martes por la noche cuando todo cambió. María estaba en la cocina removiendo una olla de sopa y tarareando en voz baja cuando oyó el coche de David entrar en la entrada. Por el sonido de sus pasos, supo que estaba emocionado por algo. Su habitual andar cansado dio paso a pasos rápidos y enérgicos. David irrumpió por la puerta principal con una sonrisa más amplia que la que había visto en meses. En la mano sostenía un folleto colorido que agitaba como si fuera un billete de lotería premiado.
María se secó las manos en el delantal y lo miró con curiosidad. David no solía emocionarse por mucho más allá de una buena oferta en el supermercado o la victoria de su equipo favorito. María, no te vas a creer lo que encontré hoy, dijo, prácticamente dando saltos. Extendió el folleto sobre la pequeña mesa del comedor. La portada mostraba un elegante edificio con altas columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. En elegantes letras doradas, decía Instituto de Música Whitmore, programa de enriquecimiento comunitario. María sintió que el corazón le daba un vuelco al ver la palabra música, pero intentó mantener una expresión neutral. David continuó hablando rápidamente, señalando diferentes secciones del folleto. Mira esto, cariño. Ofrecen clases de piano a adultos de la comunidad. Aquí dice que quieren llevar la música clásica a todos, no solo a la gente adinerada. El Instituto de Música Whitmore era famoso en toda la ciudad. Era el tipo de lugar donde las familias adineradas enviaban a sus hijos a aprender de músicos de talla mundial. El edificio en sí era como un palacio con suelos de mármol y candelabros de cristal. María había pasado por delante muchas veces, pero nunca imaginó que tendría motivos para entrar. David, no creo que esto sea para gente como nosotros, dijo María en voz baja. Mirando las fotos de estudiantes elegantemente vestidos y sus costosos instrumentos, mira a esta gente. Probablemente gastan más en ropa de lo que ganamos nosotros en un mes. Pero David estaba decidido. Últimamente se sentía culpable por lo mucho que María trabajaba para cuidar de su casa y por lo poco emocionante que era su vida. Había notado que a veces parecía distante, absorta en sus pensamientos, aunque nunca se quejaba. Cuando su compañero de trabajo mencionó haber visto el anuncio del programa comunitario en el periódico, David inmediatamente pensó en su esposa. El programa está diseñado específicamente para la gente común, insistió, leyendo directamente del folleto. Dice que quieren compartir la alegría de la música clásica con toda la comunidad, sin importar su origen o experiencia. Y mira, María, el precio no está tan mal. Podemos permitírnoslo. María miró la cuota de inscripción y sintió una oleada de pánico. No era una cantidad enorme, pero era dinero que solían ahorrar para emergencias o reparaciones del hogar. No podía entender por qué David querría gastar sus ahorros en algo así. Pero David, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me avergüenzo? Hace años que no toco el piano. David se sentó a su lado y le tomó las manos. Tenía las palmas ásperas por años de trabajar con papeles y calculadoras, pero su tacto era suave. María, llevo 12 años casado contigo y sé que hay partes de ti que nunca he visto realmente. A veces, cuando piensas que no te estoy prestando atención, te oigo tararear esas hermosas melodías y cómo se mueven tus dedos al escuchar música clásica en la radio. Es como si tocaras un piano invisible. María se sorprendió de que David se diera cuenta de estas cosas. Creía haber tenido cuidado de mantener ocultas sus anhelos musicales. Se sintió expuesta, como si David hubiera descubierto un diario secreto que ella llevaba. Solo pienso, continuó David, que tal vez es hora de que hagas algo por ti. No por mí, ni por la casa, ni por nadie más. Solo por ti. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hizo realmente feliz? La pregunta impactó a María más de lo que esperaba. No recordaba la última vez que había hecho algo solo por su propia alegría. Sus días estaban llenos de tareas y responsabilidades, todas las cuales cumplía con esmero y dedicación, pero ninguna la emocionaba de verdad. Lo más cerca que estuvo de la felicidad pura fue durante esos momentos nocturnos con las partituras de su abuela, pero incluso esos estaban teñidos de tristeza por lo que podría haber sido. David sacó su chequera antes de que María pudiera protestar. «Voy a inscribirte», dijo, mientras ya estaba rellenando el formulario de inscripción que venía con el folleto. «Las clases empiezan el próximo lunes. Si no te gusta después de la primera semana, te devolvemos el dinero».
María observaba con una mezcla de terror y emoción cómo David escribía su información. Cuando llegó a la sección sobre experiencia musical previa, la miró inquisitivamente. ¿Qué pongo aquí? Solo escribe algunas lecciones de la infancia, dijo María en voz baja. No quería mencionar lo avanzada que había sido en su día. Parecía demasiado fanfarronear. Y además, no estaba segura de si alguna de esas habilidades persistía después de tantos años alejada del piano. Esa noche, María apenas pudo dormir. No dejaba de pensar en el Instituto de Música Whitmore y en cómo sería volver a sentarse al piano. ¿Recordarían sus dedos qué hacer? ¿Serían los otros estudiantes mucho más jóvenes y talentosos? ¿Tendrían los profesores paciencia con alguien como ella? ¿O se darían cuenta rápidamente de que no pertenecía a un lugar tan prestigioso? Se levantó en silencio y cogió su caja de partituras de la cómoda del dormitorio. Sentada en el borde de la cama con los papeles esparcidos a su alrededor, intentó leer algunos de los textos más sencillos. Las notas le resultaban familiares, como viejas amigas a las que no había visto en años. Pero no estaba segura de si aún podía entenderlas. El fin de semana transcurrió lentamente. María se encontró haciendo cosas nerviosas, como reorganizar armarios y limpiar a fondo el refrigerador. David notó su ansiedad e intentó animarla, pero nunca antes había visto esa faceta de su esposa. Normalmente, María era tranquila y estable, la que manejaba el estrés con serena gracia. Ahora parecía nerviosa y distraída. El domingo por la noche, María se paró frente a su armario intentando decidir qué ponerse para su primera clase. Nada parecía encajar. Su ropa era práctica y cómoda, perfecta para la compra y las tareas del hogar, pero no muy llamativa para un elegante instituto de música. Finalmente se decidió por un sencillo vestido azul marino que solía usar para ir a la iglesia y su único par de zapatos de vestir. David la llevó al instituto el lunes por la mañana, ya que María estaba demasiado nerviosa para confiar en sí misma al volante. Al llegar al edificio, María se sintió abrumada por su grandeza. La entrada estaba bordeada de setos perfectamente podados. A través de los grandes ventanales, había coches caros aparcados en la entrada circular. Podía ver a estudiantes paseando con estuches de instrumentos que probablemente costaban más que el presupuesto mensual de comestibles de María. ¿Estás seguro de esto, David?, preguntó María, agarrando con fuerza su pequeño bolso. Quizás deberíamos irnos a casa y fingir que esto nunca ha pasado. David apagó el motor y miró a su esposa con más seriedad de lo habitual. María, te quiero tal como eres. Nuestra vida juntos es buena y te agradezco todo lo que haces, pero siempre he tenido la sensación de que hay más en ti que ni siquiera tú te das cuenta. Quizás me equivoque, pero creo que esto podría ser importante. María respiró hondo y salió del coche. El aire otoñal era fresco y las hojas caían de los robles que bordeaban el camino hacia la entrada principal. Mientras caminaba hacia el edificio, sintió que se acercaba a la puerta de un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo, un mundo donde la música importaba y los sueños eran posibles. No tenía ni idea de que algunas de las personas dentro de ese hermoso edificio ya se estaban preparando para ponerla a prueba de maneras que ella no podía imaginar. En el momento en que María cruzó la imponente entrada del Instituto de Música Whitmore, supo que había cometido un terrible error. El vestíbulo parecía más un museo que una escuela, con suelos de mármol pulido que reflejaban la luz de una enorme lámpara de araña de cristal que colgaba del techo. Pinturas al óleo de compositores famosos cubrían las paredes, sus rostros severos parecían juzgar a todo aquel que pasaba por debajo. Otros estudiantes ya se estaban reuniendo cerca de un mostrador de recepción de caoba, y María supo al instante que no encajaba. Las mujeres vestían ropa de diseñador y llevaban bolsos caros. Sus joyas reflejaban la luz al moverse, y hablaban con seguridad sobre su formación musical previa y los logros de sus hijos en diversas escuelas prestigiosas. Los hombres parecían empresarios exitosos o profesionales jubilados, el tipo de personas que pertenecían a clubes de campo y asistían a galas benéficas.
María apretó su sencillo bolso negro contra su cuerpo e intentó hacerse invisible. Había pensado que su vestido azul marino era apropiado, pero junto a esa gente, sentía que llevaba un disfraz que no le sentaba del todo bien. Sus zapatos, que parecían estar bien en casa, ahora chirriaban ligeramente sobre el suelo de mármol, haciéndola estremecer a cada paso. Una mujer alta con el pelo plateado perfectamente peinado se acercaba al grupo. Llevaba un vestido negro fluido que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de María, y se movía con la confianza que da una vida de privilegios. Era la profesora Hamilton, directora del programa comunitario. Aunque parecía más propia de un palacio que de enseñar a la gente común. Bienvenidos al Instituto de Música Whitmore, dijo la profesora Hamilton, con un acento refinado que sugería una educación costosa y una alta posición social. Confío en que todos comprendan el honor que es estar aquí. Este instituto ha formado a algunos de los mejores músicos del mundo y mantenemos los más altos estándares incluso en nuestras iniciativas de extensión comunitaria. Mientras la profesora Hamilton hablaba, sus ojos recorrieron el grupo evaluando claramente a cada persona. Cuando su mirada se posó en María, se detuvo un instante más que la de los demás. María vio un destello en el rostro de la profesora, una mirada que parecía decir, ¿qué hace aquí? El grupo fue guiado a través de una serie de salas de práctica, cada una más impresionante que la anterior. Las paredes estaban revestidas con costosos paneles de madera, y cada sala albergaba un hermoso piano de cola que brillaba bajo una suave iluminación. La profesora Hamilton explicó que a cada estudiante se le asignaría trabajar con diferentes profesores según su nivel de habilidad y objetivos. Durante el recorrido, María intentó mantenerse al final del grupo, con la esperanza de no llamar la atención, pero sus esfuerzos fracasaron cuando la profesora Hamilton se detuvo repentinamente y se giró, mirándola directamente. ¿Estás ahí?, preguntó la profesora. Hamilton dijo, señalando a María con un dedo impecablemente cuidado. ¿Cómo te llamas y cuál es tu formación musical? María sintió que le ardían las mejillas al ver a todos girarse a mirarla. Soy María Chun, dijo en voz baja, apenas audible en la gran sala. Tomé clases de piano de joven, pero hace años que no toco. La profesora Hamilton arqueó una ceja e intercambió una rápida mirada con otra profesora que se había unido a la gira. Ya veo, dijo, alargando las palabras de una forma que hizo que María se sintiera aún más pequeña. ¿Y qué te hizo pensar que estabas lista para un instituto de este calibre? La pregunta se formuló en un tono que parecía amable a primera vista, pero María percibió la crítica subyacente. Se sintió atrapada con todas las miradas puestas en ella y se le trabó la lengua. Mi marido pensó que me vendría bien probar algo nuevo. Yo tampoco esperaba estar allí. Algunos de los otros estudiantes intercambiaron miradas y María esbozó algunas sonrisas contenidas. Se dio cuenta de que su honestidad la había hecho parecer aún más fuera de lugar. En este mundo, se suponía que las personas debían proyectar confianza y ambición, no admitir que no estaban seguras de sus habilidades. El profesor Hamilton asintió lentamente, como si María hubiera confirmado exactamente lo que sospechaba. Bueno, sin duda apreciamos el entusiasmo, incluso cuando no va acompañado de preparación. El comentario provocó algunas risas silenciosas de los demás estudiantes, y María quiso desaparecer por el suelo después de. Los estudiantes se dividieron en grupos más pequeños para evaluaciones individuales. María se encontró en una sala de práctica con la profesora Hamilton y otros 2 profesores. La sala resultaba intimidante con su techo alto y los muebles formales dispuestos alrededor de un magnífico piano de cola negro. Por favor, siéntense y toquen algo, dijo la profesora Hamilton, acomodándose en una silla de cuero con un portapapeles en el regazo. Cualquier cosa que demuestre su nivel actual. María se acercó al banco del piano con manos temblorosas. El instrumento era más hermoso que cualquier piano que hubiera visto, con teclas que se sentían perfectamente equilibradas bajo sus dedos. Por un momento, se transportó a su infancia. Recordando la alegría de hacer música con su abuela,
decidió tocar una pieza sencilla por tandas que recordaba bien. Algo que no fuera demasiado desafiante, pero que demostrara que tenía cierta base musical. Al empezar a tocar, ocurrió algo mágico. Su nerviosismo se desvaneció y sus dedos encontraron el camino por las teclas con sorprendente confianza. La melodía llenó la sala y durante esos pocos minutos, María se olvidó de todo menos de la música. Al terminar, la sala quedó en silencio. María levantó la vista, pensando con esperanza que quizá lo había hecho mejor de lo esperado, pero las expresiones en los rostros de los profesores no eran las que esperaba ver. La profesora Hamilton tomaba notas en su portapapeles, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Eso era suficiente, dijo finalmente la profesora Hamilton, para alguien que claramente no ha mantenido sus habilidades. Su técnica está oxidada. Su interpretación carece de sofisticación y su postura necesita mejorar significativamente. Hizo una pausa y luego miró directamente a María con lo que parecía una expresión calculadora. Sin embargo, creo que podemos ayudarte a alcanzar tu potencial. María se sintió confundida por el mensaje contradictorio. La crítica la hirió, pero la profesora parecía dispuesta a trabajar con ella. Asintió con entusiasmo, agradecida por cualquier oportunidad de demostrar su valía. La profesora Hamilton se levantó y se dirigió a un armario lleno de partituras. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el piano. Creemos en desafiar a nuestros estudiantes desde el principio, dijo, abriendo la carpeta para revelar páginas de notación musical increíblemente compleja. Esta es la Mala Nadie de Chopin en sol menor. Es una de las piezas más exigentes del repertorio de piano clásico. María sintió un vuelco al mirar la partitura. Las páginas estaban cubiertas de notas que parecían bailar y arremolinarse en patrones que la mareaban. Pudo ver de inmediato que esto superaba con creces cualquier cosa que hubiera intentado, incluso en sus días de adolescencia más segura. Profesora Hamilton, dijo María con cuidado, no creo estar preparada para algo tan difícil. Tal vez podríamos empezar con algo más sencillo y avanzar poco a poco. La sonrisa de la profesora no era cálida ni alentadora. Tonterías, dijo con firmeza. Los verdaderos músicos se enfrentan a los retos. Además, esto será perfecto para nuestra presentación de fin de semestre. Todos los participantes del programa comunitario actuarán para toda la familia del instituto, incluyendo a la junta directiva y a los principales donantes. María sintió que se le iba la sangre del rostro. Una actuación en público ya era bastante aterradora, pero intentar tocar una pieza tan difícil frente a un público de expertos musicales parecía una receta para la humillación total. ¿Pero qué pasa si no puedo aprenderla a tiempo? ¿Y si me avergüenzo a mí misma y al instituto? La profesora Hamilton intercambió otra mirada con sus colegas y María captó el atisbo de una sonrisa burlona en el rostro de la mujer. Bueno, eso sí que sería una lástima, dijo la profesora. Pero tenemos fe en que con suficiente práctica y dedicación, incluso alguien con tu limitada experiencia puede progresar. La forma en que mencionó su limitada formación dejó claro que el profesor Hamilton no creía realmente que María pudiera tener éxito. De hecho, María estaba empezando a darse cuenta de que esta tarea no estaba destinada a ayudarla a crecer como música. Estaba destinada a ponerla en su lugar, a mostrarle a ella y a todos los demás que no pertenecía a este refinado mundo de la música clásica. Al salir del instituto ese día, aferrada a la partitura imposible, María se sintió más pequeña que en años. Los otros estudiantes habían recibido tareas mucho más razonables, piezas que los desafiaban sin prepararlos para el fracaso. Solo a María le habían dado algo que parecía diseñado para demostrar que algunas personas simplemente no estaban hechas para la música seria, caminando hacia el estacionamiento donde David la esperaba. María contuvo las lágrimas de frustración y vergüenza. Había estado tan nerviosa por no ser lo suficientemente buena, y ahora parecía que sus peores temores se estaban haciendo realidad. Los profesores la habían visto a través de ella,
reconociendo de inmediato que solo era una simple ama de casa que se había adentrado en un mundo al que no pertenecía. Pero en el fondo, bajo la humillación y miedo, algo más la agitaba. Era una sensación que no había experimentado en años, una chispa de la determinación que una vez la impulsó a dominar piezas difíciles bajo la paciente guía de su abuela. El profesor Hamilton quizá pretendiera aplastar el espíritu de María, pero también había despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Esa noche, María se sentó a la mesa de la cocina, mirando la partitura extendida ante ella como un rompecabezas imposible. Las páginas de El mal número 1 de Chopin parecían burlarse de ella con su complejidad. Notas negras se apiñaban en patrones que parecían más arte abstracto que música. Llevaba sentada allí más de una hora, y David ya le había preguntado 2 veces si iba a acostarse. «Solo unos minutos más», respondió, aunque sabía que no avanzaba mucho. Cada vez que intentaba seguir una sola línea de melodía, se torcía y se convertía en algo aún más complicado. Sentía los ojos cansados de entrecerrar los ojos ante los diminutos símbolos, y la cabeza le empezaba a doler. David apareció en la puerta con su pijama viejo y el pelo revuelto de tanto estar acostado. «María, has estado mirando esos papeles toda la noche. ¿Qué pasa?» María miró a su marido y, por primera vez desde que llegó a casa, sintió ganas de llorar. «Me dieron algo imposible, David. Mira esto». Pasó las páginas hacia él, señalando los densos grupos de notas. «Esto no es música para principiantes. Esto es lo que los pianistas de concierto pasan meses aprendiendo». David se acercó y miró la partitura, aunque no podía leer ni una sola nota. Para él, solo parecían un montón de puntos negros sobre papel blanco. Pero pudo ver la desesperación en los ojos de su mujer, y eso fue suficiente para hacerle entender. La situación era grave. «Quizás deberías pedir algo más fácil», sugirió con suavidad. «No hay vergüenza en decirles que hay que empezar con piezas más sencillas». María negó con la cabeza. «Ya lo intenté. El profesor Hamilton dejó muy claro que esto es lo que debo tocar y que los verdaderos músicos no se echan atrás ante los desafíos». Hizo una pausa, recordando el tono condescendiente del profesor. «Creo que quieren que fracase, David. Creo que me dieron esta pieza porque saben que no puedo con ella». La comprensión flotaba en el aire entre ellos. David se sentía enojado por su esposa, pero también culpable. Él fue quien la empujó a unirse a este programa. Él fue quien insistió en que necesitaba algo emocionante en su vida. Ahora parecía que la había humillado. «Podemos recuperar nuestro dinero», dijo David en voz baja. «No tienes que pasar por esto». María volvió a mirar la partitura. Una parte de ella quería seguir la sugerencia de David y alejarse de toda la situación. Sería más fácil volver a su cómoda rutina de hacer la compra y las tareas del hogar que enfrentarse a la posibilidad de fracasar frente a una sala llena de gente sofisticada. Pero entonces pensó en su abuela, Lily, que había renunciado a sus sueños musicales y nunca volvió a tener la oportunidad de perseguirlos. Pensó en todas esas noches en las que se imaginaba tocando música hermosa para quienes realmente la escucharían. Sobre todo, pensó en la mirada del profesor Hamilton. Esa petulante certeza de que María no era lo suficientemente buena para pertenecer a su mundo. Algo cambió dentro de María, una chispa de terquedad que no había sentido en años. «No», dijo, con la voz más fuerte que en todo el día. «No voy a rendirme. Creen que no puedo con esto, pero quizás se equivoquen. Quizás soy más fuerte de lo que creen». David miró a su esposa con sorpresa. Rara vez había oído tanta determinación en su voz. «Pero María, si la pieza es muy difícil, entonces la haré menos difícil», dijo María, levantándose de la mesa con nuevas energías. «Ya encontraré la manera. Al menos tengo que intentarlo». A la mañana siguiente, después de que David se fuera a trabajar, María envolvió la partitura en un paño de cocina y la guardó en su bolso. Recordaba algo de sus visitas de infancia a la biblioteca pública. En el sótano,
Junto a los viejos libros de referencia que ya nadie usaba, había una pequeña habitación con un antiguo piano vertical. Había sido donado hacía años por los herederos de alguien, y la biblioteca lo guardaba para eventos comunitarios que rara vez ocurrían. María no había ido a la biblioteca en meses, pero al cruzar las puertas que le eran familiares, sintió una sensación de consuelo. La bibliotecaria, la señora Rodríguez, la reconoció al instante. Era una mujer amable de unos 60 años que había trabajado en la biblioteca durante más de 20 años y conocía a la mayoría de los usuarios habituales por su nombre. María, qué gusto verte, dijo la señora Rodríguez con una cálida sonrisa. ¿Buscas algo especial hoy? María se sintió nerviosa por su petición, pero se obligó a preguntar. Señora Rodríguez, me preguntaba sobre el piano de abajo. ¿Podría usarlo a veces? Estoy trabajando. Estoy aprendiendo una pieza y no tengo piano en casa. El rostro de la señora Rodríguez se iluminó de interés. Claro, nadie usa ese viejo instrumento. Probablemente esté desafinado, pero aún funciona. Puedes practicar ahí abajo cuando quieras, siempre y cuando no hagas demasiado ruido en horas punta. El sótano estaba fresco y silencioso, lleno de libros viejos y muebles olvidados. En un rincón, bajo una sábana polvorienta, estaba el piano que María recordaba. No se parecía en nada al hermoso piano de cola del instituto. Pero cuando levantó la tapa y pulsó una tecla, emitió un sonido que la llenó de esperanza. El piano estaba desafinado, y algunas teclas se atascaban un poco, pero era real. María podía sentarse en el banco, extender la partitura e intentar tocar las notas en lugar de simplemente mirarlas fijamente. Durante la primera semana, las sesiones de práctica de María fueron un desastre frustrante. Llegaba a la biblioteca cada mañana con su partitura y una libreta para anotar los ejercicios que necesitaba resolver. Pero cada vez que intentaba tocar incluso una pequeña sección del bell, sus dedos se tambaleaban y la música se desmoronaba. La pieza era como intentar hacer malabarismos en bicicleta para alguien que nunca había hecho ninguna de las dos actividades. Chopin había escrito música que requería que ambas manos tocaran patrones completamente diferentes al mismo tiempo, con cambios de tempo y de dinámica que exigían años de práctica avanzada para ejecutarla correctamente. Pero María estaba decidida a no rendirse. Recordó los métodos de enseñanza de su abuela y comenzó a dividir la pieza en pequeñas secciones. En lugar de intentar tocar páginas enteras, se centraba en solo 4 o 5 compases a la vez. Tocaba la parte de la mano derecha lentamente hasta memorizarla, luego hacía lo mismo con la mano izquierda y luego intentaba unirlas a paso de tortuga. Cada día avanzaba poco a poco. Una sección que parecía imposible el lunes podría tocarse el viernes, aunque aún distaba mucho de ser perfecta. María empezó a llevar consigo una pequeña flauta dulce que David le había regalado años atrás para hacer listas de la compra. Se grababa tocando pequeñas secciones y luego escuchaba la grabación en casa para identificar los problemas que necesitaba solucionar. La señora Rodríguez a menudo oía los sonidos del piano que venían del sótano y a veces bajaba a escuchar. Le asombraba la dedicación de María y la mejora gradual que percibía semana tras semana. «Te estás esforzando mucho», decía. «¿Cuál es la pieza que estás aprendiendo?» Cuando María le explicó lo del instituto y la tarea imposible, la señora Rodríguez se indignó en su nombre. «Eso no suena nada justo. Parece que intentan hacerte fracasar». «Tal vez», dijo María, tomándose un breve descanso del ensayo. «Pero cada día puedo tocar un poco más. Mi abuela siempre me decía que la música tiene su propia magia. Si tienes la paciencia suficiente y te esfuerzas lo suficiente, la magia empieza a surgir». Con el paso de las semanas, algo inesperado comenzó a ocurrir. La memoria muscular de María, de su adolescencia, empezó a recuperarse. Sus dedos empezaron a recordar cómo estirarse para intervalos difíciles, cómo navegar por pasajes complejos, cómo independizar una mano de la otra. Habilidades que habían permanecido enterradas durante más de una década emergieron lentamente como plantas que crecen hacia un punto de luz solar.
Y lo más importante, María empezó a comprender la historia emocional que Chopin había escrito en la música. The Bad no era solo una serie de difíciles desafíos técnicos. Era un viaje a través de diferentes estados de ánimo y sentimientos, desde una suave melancolía hasta una intensidad apasionada y momentos de pura alegría. A medida que María aprendía a tocar las notas, también aprendió a sentir lo que la música intentaba transmitir. David notó cambios en su esposa que iban más allá de sus viajes diarios a la biblioteca. Parecía más concentrada y llena de energía. Llegaba a casa de las sesiones de práctica con callos formándose en las yemas de los dedos y una expresión de serena satisfacción en el rostro. A veces la pillaba marcando ritmos en la encimera de la cocina mientras preparaba la cena, con los dedos moviéndose en patrones que él no reconocía, pero que parecían tener su propia lógica. «¿Qué tal va el ensayo de piano?», le preguntaba. Y María sonreía de una forma que le recordaba a cuando empezaban a salir, y se emocionaba con los pequeños detalles. «Es difícil», decía, «pero es una dificultad buena. Como cuando estás construyendo algo y ves que mejora. Paz tras paz». Una noche, unas 6 semanas después de empezar su rutina secreta de ensayo, María estaba trabajando en una sección particularmente difícil cuando se dio cuenta de que había sucedido algo extraordinario. Estaba tocando música que 3 meses atrás habría creído completamente fuera de su alcance. Sus manos se movían por las teclas con confianza, y los sonidos que salían del viejo piano se parecían a la hermosa pieza que Chopin había concebido. Todavía no estaba lista para la presentación, y aún quedaban muchos pasajes difíciles. Eso necesitaba trabajo. Pero por primera vez desde que el profesor Hamilton le había entregado aquella partitura intimidante, María creyó que el éxito podría ser posible. La mujer que había querido hacerla fracasar había subestimado el poder del silencio. La determinación y la paciencia mágica de la música aprendieron nota por nota. 2 meses después de sus sesiones de prácticas secretas, algo extraordinario comenzó a sucederle a María. Comenzó una lluviosa mañana de jueves, mientras trabajaba en una sección particularmente emotiva de El Malo. Había tocado el pasaje docenas de veces, concentrándose en perfeccionar los aspectos técnicos, cuando de repente la música pareció cobrar vida propia. En lugar de simplemente presionar las teclas en el orden correcto, María se encontró contando una historia a través de la música. La suave melodía inicial le recordó las conversaciones tranquilas con su abuela, llenas de sabiduría y calidez. Las secciones centrales, más dramáticas, hablaban de luchas y desafíos, como los momentos en que la vida parecía demasiado difícil de manejar, y los pasajes triunfales parecían momentos de pura alegría, como el día en que se casó con David o la primera vez que cultivó tomates con éxito en su pequeño huerto. Dot, la señora Rodríguez, estaba ordenando libros en el piso de arriba cuando oyó algo diferente proveniente del sótano. El sonido que se extendía por el viejo edificio no era solo el de alguien practicando escalas o luchando con pasajes difíciles. Era música de verdad, de esas que hacen que la gente deje de hacer lo que esté haciendo y escuche. Bajó las escaleras en silencio y se quedó fuera de la sala de práctica. Sin querer interrumpir, pero incapaz de irse. Lo que oyó le llenó los ojos de lágrimas. El viejo piano desafinado cantaba de una manera que nunca antes había escuchado. La interpretación de María se había transformado de cuidadosos ejercicios técnicos en algo que tocaba el alma. Cuando María terminó la sección, se quedó sentada en silencio un momento, sorprendida por lo que acababa de suceder. Por primera vez en meses, no había estado pensando en la posición de los dedos ni en las marcas de tempo. Simplemente había estado sintiendo la música y dejándola fluir a través de ella. «Eso era hermoso», dijo una suave voz desde la puerta. María se giró y vio a la señora Rodríguez secándose los ojos con un pañuelo. «Perdón por escuchar sin permiso, pero no pude evitarlo. Fue lo más hermoso que he oído en años». María se sintió avergonzada, pero también orgullosa. «Gracias, señora Rodríguez. Creo que por fin estoy empezando a entender esto. Paz, no solo aprenderlo». Durante las semanas siguientes,
La señora Rodríguez se acostumbró a buscar excusas para estar cerca del sótano durante los ensayos de María. Bajaba libros para guardarlos o revisaba la calefacción, pero en realidad solo quería escuchar la música. A veces bajaba su almuerzo y comía tranquilamente mientras María tocaba, sintiéndose como si estuviera asistiendo a un concierto privado. ¿Sabes? La señora Rodríguez dijo un día, durante uno de los descansos de María, mi difunto esposo solía decir que hay dos tipos de músicos. Están los que tocan todas las notas correctamente y los que te hacen sentir algo. Tú eres del segundo tipo. María se conmovió con el cumplido, pero aún tenía dudas sobre sus habilidades. No sé si realmente soy música. Solo soy una ama de casa que intenta no pasar vergüenza en una escuela de música de lujo. La señora Rodríguez negó con la cabeza con firmeza. María, llevo semanas escuchándote tocar. Te he visto esforzarte, mejorar y encontrar tu voz. Lo que estás haciendo no es solo tocar las notas correctamente. Estás creando algo hermoso que no existía antes de que te sentaras al piano. A medida que las habilidades técnicas de María mejoraron, comenzó a añadir sus propias interpretaciones a la composición de Chopin. Ralentizaba ciertos pasajes que la conmovían o enfatizaba frases que le traían recuerdos específicos. La pieza empezó a reflejar no solo la visión original de Chopin, sino también las propias experiencias y sentimientos de María. Los dramáticos crescendos le recordaban momentos en los que tuvo que ser fuerte, como cuando David estaba desempleado y tuvo que estirar el presupuesto de la compra para alimentarlos durante un mes. Las suaves secciones melancólicas hablaban de una silenciosa soledad, la que a veces sentía cuando David trabajaba hasta tarde y la casa parecía demasiado vacía. El triunfal final se sentía como todas las pequeñas victorias que hacían que la vida valiera la pena, como la satisfacción de una comida perfectamente cocinada o la alegría de ver florecer las flores en su jardín. Una tarde, la señora Rodríguez trajo una visita sorpresa al sótano. Su hija, Carmen, profesora de música en el instituto local, sentía curiosidad por la misteriosa pianista de la que su madre no dejaba de hablar. Carmen había estudiado piano durante años e incluso había actuado con la Sinfónica de la ciudad en algunas ocasiones. Mamá, me ha estado encantando tu forma de tocar, dijo Carmen mientras se acomodaba en una silla cerca del piano. ¿Te importaría si escucho un poco de lo que has estado trabajando? María estaba nerviosa por tocar para un profesor de música de verdad, pero había ganado más confianza en las últimas semanas. Decidió tocar la sección que mejor conocía, un hermoso pasaje melódico que se había convertido en un viejo amigo para ella. Mientras María tocaba, la expresión de Carmen cambió de un interés cortés a un asombro genuino. Cuando la música terminó, Carmen se quedó en silencio un momento antes de hablar. María, eso fue increíble. La forma en que construiste esas frases, la emoción que pusiste en cada nota. ¿Has estado estudiando con un profesor particular? No, respondió María, sintiéndose orgullosa y confundida a la vez. Solo he estado practicando aquí sola, tratando de entenderlo sobre la marcha. Carmen negó con la cabeza con incredulidad. Lo que acabas de tocar demuestra una comprensión de la interpretación musical que generalmente requiere años de estudio avanzado para desarrollarse. No solo estás tocando las notas que escribió Chopin. Te estás comunicando con el público, contándoles una historia. María nunca había pensado en tocar en esos términos. Pero las palabras de Carmen la ayudaron a comprender lo que había estado sucediendo durante sus sesiones de práctica. No solo estaba aprendiendo una pieza musical difícil. Estaba descubriendo su propia voz como músico. Hay algo especial en la forma en que abordas esta música, continuó Carmen. Es honesto y genuino de una manera que no se escucha a menudo, ni siquiera en intérpretes técnicamente perfectos. No intentas impresionar a nadie ni presumir de tus habilidades. Simplemente estás compartiendo algo hermoso. Esa noche, María llegó a casa del ensayo con una energía diferente a la habitual. David notó de inmediato que parecía más ligera y segura. Durante la cena,
Habló de su día en la biblioteca con un entusiasmo que no le había oído en años. La señora Rodríguez trajo a su hija a... Escúchame tocar hoy, dijo María, cortando el pollo en trozos pequeños. Es una verdadera profesora de música y me dijo que tengo algo especial. Sonrió David, feliz de ver a su esposa tan animada. ¡Qué maravilloso, María! Estoy orgulloso de ti por perseverar, especialmente después de ese comienzo difícil en el instituto. ¿Sabes que es extraño?, dijo María, haciendo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca. Ya no pienso en el instituto cuando practico. No pienso en el profesor Hamilton ni en si soy lo suficientemente buena para sus estándares. Solo pienso en la música y en lo que significa para mí. Esta era exactamente la transformación que David esperaba cuando inscribió a María en el programa. Quería que encontrara algo que le perteneciera solo a ella, algo que le recordara quién era más allá de sus roles de esposa y cuidadora. Con el paso de las semanas, la forma de tocar de María siguió evolucionando. Empezó a comprender que su falta de formación académica, que el profesor Hamilton había visto como una debilidad, era en realidad una especie de fortaleza. No estaba atada a las reglas académicas sobre cómo debía interpretarse la pieza. En cambio, era libre de descubrir su propia relación con la música. Los callos de las yemas de sus dedos se habían engrosado y sus manos habían recuperado la flexibilidad y la fuerza que poseían. Juventud. Más importante aún, su confianza había aumentado. Cuando se sentaba al viejo piano en el sótano de la biblioteca, ya no se sentía como una impostora intentando fingir algo demasiado difícil. Se sentía como una música con algo importante que decir. La señora Rodríguez había empezado a traer amigos y familiares a escuchar a María tocar. Se corría la voz silenciosamente por la comunidad sobre la extraordinaria mujer que practicaba en la biblioteca todos los días. La gente ponía excusas para visitar la biblioteca durante los ensayos de María, con la esperanza de disfrutar de unos minutos de su hermosa música. Deberías actuar para un público más amplio, dijo la señora Rodríguez un día después de que María terminara de practicar. Esta música no debería estar escondida en un sótano. La gente necesita escuchar lo que puedes hacer. María sonrió, pero negó con la cabeza. No estoy lista para eso. Todavía estoy aprendiendo. Además, pronto tengo mi actuación en el instituto. Es suficiente público para mí. Pero en privado, María comenzaba a darse cuenta de que algo fundamental había cambiado. La mujer asustada e insegura que se había sentado al piano estaba desapareciendo. En su lugar había alguien que entendía que tenía un don que valía la pena compartir, y el coraje para creer en sí misma se fortalecía cada día. La noche anterior a la presentación, María no pudo cenar. Revolvió la comida en su plato mientras David la observaba con creciente preocupación. Le temblaban las manos ligeramente y no dejaba de mirar la partitura que estaba en la encimera de la cocina, como una vieja amiga a la que estaba a punto de despedirse. María, has estado practicando durante meses, dijo David con suavidad, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocarle la mano. Conoces esta pieza mejor que nuestra dirección. ¿Por qué estás tan nerviosa ahora? María dejó el tenedor y miró a su esposo. ¿Por qué? El mañana no se trata de si puedo tocar las notas correctamente. El mañana se trata de demostrar que pertenezco a ese mundo, y no estoy seguro de si pertenezco. Durante semanas, María se había sentido segura durante sus sesiones de práctica en la biblioteca. En el tranquilo sótano, con la señora Rodríguez escuchándola con apoyo, se sentía como una verdadera música. Pero ahora, al pensar en subir a un escenario frente a profesores, donantes y un público sofisticado, todas sus antiguas inseguridades volvieron a inundarla. ¿Y si lo olvido todo?, preguntó con una voz apenas susurrante. ¿Y si se me congelan las manos? ¿Y si todos se dan cuenta de que el profesor Hamilton tenía razón sobre mí desde el principio? David echó la silla hacia atrás y rodeó la mesa con su esposa. Se arrodilló junto a su silla y le tomó las manos. María,
Necesito decirte algo y necesito que me escuches de verdad. Lo miró a los ojos, viendo una seriedad que la sorprendió. Hace 3 semanas, fui a la biblioteca durante mi hora de almuerzo, continuó David. La señora Rodríguez me dijo en qué sala practicas, y me quedé afuera de la puerta escuchando. María sintió una punzada de sorpresa. ¿Me oíste tocar? ¿Por qué no me lo dijiste? La mirada de David se suavizó y María pudo ver cómo la emoción crecía en mí porque lloraba demasiado como para hablar con nadie. María, no tenía ni idea. En 12 años de matrimonio, nunca supe que pudieras crear algo tan hermoso. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Me quedé en ese pasillo escuchándote tocar, y me di cuenta de que había estado viviendo con alguien extraordinario sin siquiera saberlo. La música que hacías no solo era técnicamente buena. Era el tipo de música que cambia a la gente. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. David, no entiendes la música. Solo estás siendo amable. No, dijo David con firmeza. No entiendo la parte técnica de la música, pero entiendo cómo me hace sentir. Y lo que escuché ese día me hizo sentir como si estuviera escuchando algo sagrado, como si compartieras una parte de tu alma con el mundo. Él se levantó y caminó hacia la encimera de la cocina, cogiendo un pequeño paquete envuelto que María no había visto antes. Te compré algo, dijo, volviendo a la mesa. Iba a esperar hasta después de la actuación, pero creo que necesitas verlo ahora. María abrió el paquete con dedos temblorosos. Dentro había una pequeña y elegante pulsera de plata con un pequeño dije de piano colgando. En la parte posterior del dije estaban grabadas las palabras para María. Siempre fuiste música. Con cariño, David. ¿Cuándo conseguiste esto?, preguntó María, tocando el delicado dije. Al día siguiente de escucharte tocar en la biblioteca, fui a 3 joyerías diferentes buscando algo que te recordara quién eres realmente. David le puso la pulsera a María en la muñeca. No eres una ama de casa que toca el piano. Eres una música que también cuida de un hogar. Esa noche, David sugirió que dieran un paseo por el barrio. Era una cálida noche de primavera, y muchos de sus vecinos estaban afuera cuidando sus jardines o sentados en sus porches. Mientras caminaban, David señaló cosas que nunca había mencionado. «Ven el huerto de la señora Park», dijo, señalando las hileras de plantas perfectamente organizadas de sus vecinos. Todos en la cuadra le piden consejo porque tiene un don para cultivar cosas, y también el taller de carpintería del señor Johnson. La gente viene del otro lado de la ciudad para comprar sus muebles hechos a mano porque crea algo especial. María escuchó, sin saber a dónde quería llegar David con esta observación. Lo que quiero decir es, continuó David, que el talento surge en todo tipo de lugares. La señora Park no fue a una escuela de jardinería sofisticada, y el señor Johnson aprendió carpintería con su padre en un garaje. Ambos tienen algo real y valioso que ofrecer al mundo. Se detuvo y se giró para mirar a su esposa. Mañana entrarás en ese elegante edificio y algunos podrían ver tu sencillo vestido o tu sonrisa nerviosa y pensar que te conocen. Pero cuando te sientes al piano, les mostrarás algo que probablemente nunca hayan visto. ¿Qué es eso?, preguntó María. Música pura y honesta. No música que intente impresionar a nadie ni seguir todas las reglas a la perfección. Música que proviene de alguien que ha vivido una vida real y tiene algo genuino que decir. Al regresar a casa, María se sintió más tranquila que en todo el día. Decidió tocar el piano una última vez con el pequeño teclado que David la había sorprendido la semana anterior. No se parecía en nada a los pianos de cola del instituto, pero era suyo, y estaba en su sala, donde antes estaba la vieja mesa del comedor. Mientras sus dedos recorrían los pasajes familiares, María se dio cuenta de que la pieza se había convertido en parte de ella de una forma inesperada. La música no era algo externo que intentara conquistar. Era algo que vivía dentro de ella ahora, conectado a ella. Recuerdos, emociones y experiencias. El tema inicial le recordaba las mañanas tranquilas en su cocina, preparando café y viendo salir el sol por la ventana.
La dramática sección central hablaba de todos los desafíos que había enfrentado y superado, desde perder su primer piano hasta recuperar su confianza, nota a nota. El final triunfal parecía una celebración del viaje en sí, no solo del destino. Eso fue hermoso, dijo David cuando terminó. Estaba sentado en su sillón favorito. Y María se dio cuenta de que había estado escuchando con la misma atención que solía reservar para las noticias importantes o sus programas de televisión favoritos. Gracias por creer en mí, dijo María, cerrando el teclado. Cubre suavemente, incluso cuando no creía en mí mismo, sonrió David. María, mañana entrarás en esa vitrina y les recordarás a todos en esa sala porque se enamoraron de la música en primer lugar, incluyéndote a ti misma. Esa noche, María preparó su ropa para el día siguiente. Había elegido el mismo vestido azul marino que usó en su primera clase en el instituto, pero de alguna manera ahora se veía diferente. Donde antes veía algo simple e inadecuado, ahora veía algo honesto y apropiado. No intentaba fingir ser otra persona. Era María Chun, una mujer que se había esforzado por aprender algo hermoso, y eso era suficiente. Antes de acostarse, abrió el cajón donde guardaba las viejas partituras de su abuela. Las páginas aún estaban amarillentas y frágiles, pero ahora parecían tesoros en lugar de artefactos de un sueño perdido. Tocó las notas manuscritas en los márgenes donde su abuela había hecho pequeñas correcciones y sugerencias décadas atrás. Mañana, abuela, susurró María a la habitación silenciosa. Mañana voy a tocar nuestra música para quienes realmente la escuchan. Mientras se quedaba dormida, María casi podía sentir la dulce presencia de su abuela, la misma sensación reconfortante que había experimentado durante aquellas clases de piano de la infancia. En sus sueños, estaba sentada ante un hermoso piano, tocando para un público que entendía no solo la dificultad técnica de lo que intentaba, sino el coraje que había requerido para intentarlo. El despertador sonaría en unas pocas horas, pero por ahora, María dormía plácidamente. Su nueva pulsera reflejaba la luz de la luna que se filtraba por la ventana del dormitorio. El pequeño dije del piano brillaba como la promesa de algo maravilloso que estaba a punto de comenzar. La mañana del concierto llegó con un sol radiante que entraba a raudales por la ventana de la cocina. María se despertó sorprendentemente tranquila, como si todo su nerviosismo se hubiera disipado durante la noche. Preparó su té de la mañana de siempre y se sentó tranquilamente a la mesa de la cocina, observando el vapor que subía de su taza y pensando en cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. David estuvo inusualmente callado durante el desayuno, pero María notó que estaba emocionado por ella. La miraba con una sonrisa orgullosa, como un padre que ve a su hijo prepararse para una gran presentación escolar. ¿A qué hora salimos?, preguntó, mirando su reloj por tercera vez en 10 minutos. La presentación empieza a las 2, pero tengo que estar allí a la 1:30 para un ensayo rápido, respondió María, sorprendida por la firmeza de su voz. ¿Estás segura de que quieres venir? Podría ser aburrido para ti. David la miró como si hubiera hecho la pregunta más ridícula. En el mundo, María, no me perdería esto por nada del mundo. Llevo meses esperando para oírte tocar esa pieza completa. Al mediodía, el Instituto de Música Whitmore bullía de actividad. Autos elegantes llenaban el estacionamiento mientras los miembros de la junta se graduaban. Donantes y familias del profesorado llegaron para la presentación comunitaria. La sala principal de conciertos, que solía reservarse para los eventos más prestigiosos, estaba decorada con flores frescas y programas impresos en papel caro. María y David llegaron a la 1:15 y María se sintió un familiar aleteo de intimidación mientras caminaban por el vestíbulo de mármol. Los demás participantes del programa comunitario ya estaban allí, la mayoría con aspecto seguro y bien vestido. María notó que varios de ellos conversaban tranquilamente con los profesores, como si se hubieran hecho amigos a lo largo del programa. La profesora Hamilton apareció con un elegante traje negro y su habitual expresión de autoridad serena.
Reunió a los artistas para una breve reunión en una de las salas de práctica. Hoy es su oportunidad de demostrar lo que han aprendido durante su tiempo con nosotros, anunció, mirando a cada estudiante por turno. Recuerden que no solo se representan a sí mismos, sino también a la reputación de este instituto. Cuando su mirada se posó en María, la expresión de la profesora Hamilton no cambió, pero María captó algo en sus ojos que parecía casi curiosidad. Durante los últimos meses, María había asistido a sus clases semanales obligatorias, pero había tenido cuidado de no revelar cuánto progreso estaba haciendo realmente. Ella tocó secciones del BAD lo suficientemente bien como para evitar críticas, pero nunca con toda la emoción y habilidad que había desarrollado durante sus sesiones privadas de práctica. La señora Chun y el profesor Hamilton dijeron: confío en que esté preparada para dar lo mejor de sí hoy, sin importar el resultado. El comentario claramente pretendía rebajar las expectativas, sugiriendo que el mejor esfuerzo de María seguiría estando por debajo de los estándares del instituto. Pero María simplemente asintió cortésmente y dijo: haré lo mejor que pueda, profesor Hamilton. El ensayo fue breve, el tiempo justo para que cada intérprete se familiarizara con el piano de cola en el escenario. Cuando llegó el turno de María, tocó solo la sección inicial del bulad, lo suficiente para comprobar la pulsación y el sonido del piano. Mantuvo una interpretación deliberadamente contenida, reservando su interpretación completa para la presentación real, pero incluso su interpretación contenida captó la atención de los demás estudiantes. Una mujer se inclinó hacia su amiga y susurró: eso sonó mucho mejor de lo que esperaba. María fingió no oír, pero sintió una pequeña oleada de confianza. A las 2, la sala de conciertos estaba llena de un público impresionante. María echó un vistazo por la cortina lateral y vio filas de personas bien vestidas charlando tranquilamente mientras esperaban a que comenzara el programa. David estaba sentado en la tercera fila, con un aspecto ligeramente fuera de lugar con su mejor traje, pero radiante de orgullo. La presentación comenzó con una interpretación de flauta seguida de un dúo de violines. Cada pieza fue recibida cortésmente con los aplausos correspondientes. María observó desde el escenario como un estudiante tras otro interpretaban con competencia, pero sin nada que pudiera considerarse verdadera inspiración. El público parecía interesado, pero no especialmente. Conmovido por lo que escuchaban, María tenía previsto interpretar 4/4 partes justo después de una pieza para violonchelo técnicamente perfecta, pero emocionalmente insulsa. Mientras el cantante hacía una reverencia entre los aplausos, María sintió que el corazón se le aceleraba por primera vez en todo el día. Era el momento. Todo por lo que había trabajado durante los últimos meses estaba a punto de ponerse a prueba ante el público musical más sofisticado que jamás había conocido. Damas y caballeros, el locutor anunció: nuestra próxima artista es María Chun, que interpretará Bad No One de Xiaopan en sol menor. María escuchó su nombre y sintió que, de alguna manera, sus piernas la llevaban al escenario. La sala de conciertos parecía enorme desde esta perspectiva, con cientos de rostros mirándola expectantes. Las luces del escenario eran brillantes y cálidas, y el hermoso piano de cola negro la esperaba como un viejo amigo. Mientras caminaba por el escenario con su sencillo vestido azul marino, María podía oír susurros del público. Sabía que probablemente se preguntaban quién era esa mujer vestida con sencillez y por qué le habían encomendado interpretar una pieza tan difícil. Vio al profesor Hamilton sentado en la primera fila, con expresión indescifrable, pero su postura sugería que estaba preparada para la decepción. María se sentó en el banco del piano y se acomodó con cuidado. Miró al público por un instante, y sus ojos se encontraron con el rostro alentador de David en la tercera fila. Él le dedicó un pequeño asentimiento, y casi pudo oírlo decir: muéstrales quién eres realmente. Puso las manos sobre las teclas y respiró hondo. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. La elegante sala de conciertos, el público intimidante, los meses de duda y lucha, todo desapareció. Solo quedaban María,
el piano y la hermosa música de Chopin esperando ser compartidas. Las primeras notas del Bad flotaron en la sala de conciertos como una conversación apacible. El toque de María era ligero y expresivo, cada nota cuidadosamente moldeada y dotada de su propio significado. La melodía hablaba de una reflexión serena y de profundidades ocultas, como mirar aguas tranquilas y ver más de lo esperado. A medida que la pieza avanzaba, María se sintió completamente absorbida por la música. Esta no era la ama de casa asustada que había tropezado con su primera lección meses atrás. Esta era una música que tenía algo importante que decir y la confianza para expresarlo con belleza. El público comenzó a percibir que algo especial estaba sucediendo. Las conversaciones se interrumpieron. Se bajó el volumen de los programas y la gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Incluso la expresión serena de la profesora Hamilton comenzó a cambiar. Sus cejas se arquearon ligeramente al darse cuenta de que la mujer a la que había intentado humillar tocaba con auténtico arte. María sorteó los desafíos técnicos de la pieza con sorprendente gracia, pero aún más importante, infundió cada pasaje con una verdad emocional. La dramática sección central hablaba de lucha y determinación, reflejando su propio camino desde la duda hasta la confianza. Sus dedos recorrieron las teclas con potencia y precisión, pero nunca a expensas del significado musical al llegar al final triunfal. María sintió que compartía no solo la visión de Chopin, sino su propia historia de perseverancia y descubrimiento. Los acordes finales resonaron en la silenciosa sala de conciertos con tal autoridad y belleza que por un instante nadie pareció respirar. El silencio duró 3 segundos completos, lo que a María, sentada al piano, le pareció una eternidad. Entonces, la sala de conciertos estalló en aplausos como nunca antes se había escuchado en el espectáculo comunitario. La gente no aplaudía cortésmente por obligación. Estaban de pie, vitoreando, y algunos se enjugaban las lágrimas. David se puso de pie de inmediato, aplaudiendo con tanto entusiasmo que otros miembros del público se giraron para mirarlo con sonrisas. La profesora Hamilton permaneció sentada, pero María pudo verla aplaudir con genuino respeto. Su habitual expresión condescendiente fue reemplazada por algo que parecía casi asombro. Al ponerse de pie para hacer una reverencia, María sintió una profunda sensación de plenitud. Se había demostrado a sí misma y a todos los demás que era exactamente quien siempre había sido en el fondo, una música con algo hermoso que ofrecer al mundo. La mujer asustada e insegura que había entrado por primera vez en este edificio meses atrás. Una chica se había ido para siempre, reemplazada por alguien que comprendía su propio valor y no temía compartir sus dones. Los aplausos parecían eternos. María estaba de pie junto al piano, abrumada por la respuesta del público. Esperaba aplausos educados, tal vez incluso algunas caras decepcionadas, pero esto era algo completamente diferente. La gente se ponía de pie, algunos secándose los ojos, otros sacudiendo la cabeza con asombro. El sonido llenó la sala de conciertos como un trueno, y María se sintió como si estuviera en medio de una hermosa tormenta. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, María bajó del escenario con las piernas temblorosas. Le temblaban las manos por la adrenalina y sintió que iba a llorar de la emoción de lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Después de meses de dudas y práctica secreta, no solo había sobrevivido a la actuación, sino que había conmovido a la gente con su música. Entre bastidores, los demás participantes del programa comunitario la miraban con una mezcla de respeto y confusión. Habían sido amablemente comprensivas durante sus clases semanales, pero ninguna esperaba que María ofreciera una actuación como esta. Una mujer se acercó con genuina admiración. María, eso fue absolutamente increíble. ¿Dónde escondías ese talento? Antes de que María pudiera responder, la profesora Hamilton apareció tras bambalinas. La habitual expresión serena de la profesora había sido reemplazada por algo que María nunca antes había visto. Genuina sorpresa mezclada con lo que parecía un respeto a regañadientes. Se acercó a María lentamente,
como si la viera por primera vez. Señora Chun, dijo la profesora Hamilton, con la voz más baja de lo habitual. Necesito hablar con usted en privado. Caminaron hacia una pequeña sala de práctica, lejos de los demás estudiantes. La profesora Hamilton cerró la puerta y se giró para mirar a María. Durante un largo instante, las dos mujeres se miraron. El recuerdo de su primer encuentro flotaba en el aire entre ellas. Le debo una disculpa, dijo finalmente la profesora Hamilton. Cuando te asigné esa pieza, pensé que te estaba dando una lección sobre conocer tu lugar. Me equivoqué. Y lo siento. María sintió una oleada de reivindicación, pero también algo inesperado. Simpatía por la profesora, quien claramente se había visto afectada por lo que había presenciado. Profesora Hamilton, entiendo por qué hizo esas suposiciones. Probablemente yo habría hecho las mismas. La profesora negó con la cabeza. No, lo que hice fue poco profesional y cruel. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Hizo una pausa, con aspecto genuinamente preocupado. Lo que hiciste no solo fue técnicamente impresionante. Fue artísticamente maduro, de una manera que la mayoría de mis estudiantes avanzados nunca logran. Gracias, dijo María simplemente. No sabía qué más decir. Dot. La profesora Hamilton se enderezó, recuperando algo de su autoridad habitual. Me gustaría ofrecerte un puesto como profesora invitada aquí en el instituto. Nos vendría bien alguien con tus instintos musicales naturales para enseñar a nuestros estudiantes más jóvenes sobre la expresión emocional en la música clásica. La oferta flotaba en el aire entre ellos. Hace unos meses, María se habría sentido abrumada por semejante oportunidad. La habría visto como una validación de que finalmente pertenecía a este mundo sofisticado. Pero ahora, de pie en esta sala de práctica, se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación del instituto para sentirse digna. Me halaga su oferta, profesor Hamilton, dijo María con cuidado. Pero no creo que enseñar aquí sea lo adecuado para mí. El profesor pareció sorprendido. ¿Puedo preguntar por qué no? María pensó en su respuesta por un momento. Porque la parte más importante de mi trayectoria musical ocurrió en una sala de práctica en el sótano de la biblioteca pública, con un piano desafinado y una amable bibliotecaria que creyó en mí. Ese es el tipo de entorno donde quiero compartir música con los demás. El profesor Hamilton asintió lentamente y María pudo. Veo una nueva comprensión en sus ojos. Creo que entiendo lo que quieres decir. Buscas autenticidad más que prestigio. Exactamente. María dijo. Gracias por todo lo que me has enseñado, incluso las lecciones difíciles. Cuando María regresó al área principal, encontró a David esperándola con la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro. La abrazó con fuerza, sin importarle quién la mirara ni si era un comportamiento apropiado para un lugar tan formal. María, estoy tan orgulloso de ti. Me quedo sin aliento, dijo con la voz llena de emoción. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer ahí dentro? Antes de que María pudiera responder, se acercaron varios miembros del público que habían estado esperando para hablar con ella. Una mujer de cabello plateado y elegantes joyas se presentó como la señora Patterson, una importante donante del instituto. Querida, esa fue la actuación más conmovedora que he escuchado en esta sala en 20 años, dijo la señora Patterson, tomando las manos de María. Tienes un don que no debería ocultarse. ¿Has considerado dar conciertos detrás de la señora Patterson? Se había formado un pequeño grupo de personas que querían felicitar a María o hacerle preguntas. Vio al periodista musical que cubría las actuaciones clásicas para el periódico de la ciudad. Varios profesores la miraron con nuevo respeto e incluso algunos estudiantes avanzados del instituto que habían oído hablar de la actuación y querían conocerla. Pero la persona que María más alegró de ver fue a la señora Rodríguez, quien de alguna manera había logrado llegar tras bambalinas con lágrimas en los ojos. La amable bibliotecaria se abrió paso entre la pequeña multitud y abrazó a María con cariño. Sabía que este día llegaría, le susurró la señora Rodríguez al oído.
Sabía que esa sala de ensayo en el sótano era solo el principio. Durante la siguiente hora, María se encontró teniendo conversaciones que nunca podría haber imaginado. La periodista musical quería escribir un reportaje sobre su trayectoria. Varios padres le preguntaron si consideraría dar clases de piano a sus hijos. El director de una serie de conciertos local mencionó que siempre buscaban artistas interesantes que conectaran con el público. A pesar de todo, María sintió una extraña sensación de calma. La atención era halagadora, pero no definía su valía como alguna vez pensó. Ya se había demostrado a sí misma lo que más importaba, que era una música con algo valioso que compartir. Al caer la noche y dispersarse la multitud, María y David por fin tuvieron un momento. A solas. Caminaron lentamente por los elegantes pasillos del instituto, pasando junto a los óleos de compositores famosos y las vitrinas llenas de premios y distinciones. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó David, tomándola de la mano mientras caminaban. María sonrió, toqueteando el pequeño dije de piano de su pulsera. Ahora me voy a casa y empiezo a dar clases de piano en nuestra sala. La señora Rodríguez ya tiene 3 familias que quieren inscribir a sus hijos. ¿En nuestra sala?, preguntó David, encantado con la idea. Si te parece bien. Quiero enseñar música como me enseñó mi abuela, con paciencia, amor y sabiendo que cada uno tiene su propia voz, esperando a ser descubierta. David se detuvo y se giró para mirar a su esposa, María. Hace unos meses, estabas convencida de que eras una simple ama de casa sin talentos especiales. Mírate ahora. María reflexionó sobre sus palabras mientras seguían hacia la salida. Creo que siempre fui así, David. Solo que lo olvidé por un tiempo. 2 semanas después, la sala de María se había transformado en un pequeño estudio de música. David la sorprendió restaurando y moviendo su vieja mesa del comedor para hacer espacio para el hermoso piano vertical que había estado ahorrando en secreto. Las paredes estaban decoradas con algunas partituras antiguas de su abuela, ahora debidamente enmarcadas, y una cómoda silla en un rincón servía a los padres que querían escuchar las lecciones de sus hijos. La primera alumna de María fue Lucy, una niña de 8 años, cuya madre había oído hablar de la actuación de María por la señora Rodríguez. Cuando Lucy puso sus deditos sobre las teclas por primera vez, María sintió la misma maravilla que había experimentado durante sus propias lecciones de infancia. La música de la abuela es como un idioma secreto, le dijo María a Lucy, haciéndose eco de las palabras que su abuela le había dicho décadas atrás. Una vez que aprendes a hablarla, puedes compartir sentimientos e historias que las palabras comunes no pueden expresar. Por las noches, después de que sus alumnos se fueran a casa, María solía tocar el bulad que le había cambiado la vida. Pero ahora también tocaba otras piezas, algunas que estaba aprendiendo y otras que ella misma componía. Melodías sencillas que capturaban la alegría de los momentos cotidianos y la belleza de los sueños que se hacen realidad. Cuando tienes la paciencia suficiente para cuidarlos. La mujer asustada que entró por primera vez al Instituto de Música Whitmore se había ido, reemplazada por alguien que entendía que el verdadero éxito no se trataba de impresionar a públicos de élite o alcanzar puestos de prestigio. Se trataba de encontrar tu voz auténtica y tener el coraje de compartirla con el mundo, una hermosa nota a la vez.